Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a hablar de todo eso, de flores y mariposas, con Soledad Mesía Blanco, que es muy inquieta y sabe de todo esto, porque realmente lo siente. ¿Cómo estás, Soledad? Buen día. Buen día, Sergio. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bueno, me alegro. ¿Por dónde te encuentra la lluvia? ¿En qué barrio estás? Y yo estoy ahora en Villa Luro, un barrio que me encanta. Bueno, bien barrio. Contanos algo de esto. ¿Vamos bien? Acá con Flor estamos interesados en saber si es posible en un espacio pequeño, en las grandes ciudades, no importa si es Buenos Aires o vivís en Rosario, o en algún pueblo de la ciudad de Buenos Aires que hay más posibilidad de tener un fondo. ¿Es posible atraer colibríes y mariposas? ¿Y cuál es la técnica, entre comillas? ¿Qué habría que hacer? Bueno, acá lo clave es empezar a cultivar en los jardines las plantas nativas. Eso es la llave, es como una puerta que se abre a la biodiversidad. ¿Viste? Si vos plantás nativas, es como que empiezan a aparecer un montón de mariposas, colibríes y polinizadores en tu jardín, en tu casa. Por más que tengas un espacio chiquito, ¿viste? Al tiempo los empezás a registrar y a ver. Así que me parece que por ahí... Ahora, yo pienso en plantas nativas y pienso en el algarrobo, en el ceibo, qué sé yo, en un ombú. En un espacio chico, ¿qué planta nativa funciona? Bueno, si querés, Sergio, mira, te puedo recomendar algunas plantas que pueden funcionar en, por ejemplo, balcones, terrazas, patios chiquitos urbanos. A ver, arbustos, hay unos arbustos muy lindos, por ejemplo, hay una planta que se llama cedrón del monte, Aloisia gratísima, que es divina porque atrae a muchas mariposas a través de las flores. Tienen unas flores blancas, chiquitas, perfumadas, espectaculares, y van muchas abejas también. Y debe tener lindo aroma, ¿no? Espectacular. Me imagino, cuando cedrón. flores, sí, bueno, justamente ese aroma como dulce, fresco, a limonado, y además es persistente porque tiene una floración bastante prolongada en primavera, verano y en otoño. Y va muy bien en maceta y en suelo si tenés quizás un jardín chiquito. Y si hablamos de plantas herbáceas que son más pequeñas, más chiquitas, bueno, ahí yo te recomiendo, por ejemplo, la chilca de olor, que es el Austro Eupatorium minulifolium, que también va muy bien en maceta, en suelo, y para balcones, terrazas y jardines pequeños también. Y esa planta te la sugiero porque atrae a mariposas por montones cuando florece ahora a finales de marzo y en abril. Y además es una planta que es hospedera para la mariposa perezosa. Ahí van muchas mariposas perezosas a dejar huevos y después ves orugas. Pero ¿podrías repetir el nombre otra vez? Porque nos resultó complicado, al menos el científico. ¿Cómo la pedimos en el vivero? Esa planta, si la piden como chilca de olor o doctorcito. Chilca de olor. Chilca de olor. También le dicen doctorcito. Esos son los nombres populares. Eso, y doctorcito. Ya por suerte son conocidas. ¿Por qué le dicen doctorcito? ¿Qué cura? Porque tiene muchas propiedades medicinales. Pero atención, porque bueno, sobre eso hay que fijarse bien cómo es la utilización de la planta. ¿Sí? Vos decís que podríamos morir intoxicados si nos hacemos un té de doctorcito. Por eso, yo siempre digo, estas cosas hay que consultarlas con los médicos, que ellos son los especialistas sobre el tema. Flor, ¿te da ganas de preguntar algo? No, me llama mucho la atención y le quería comentar que yo vivo enfrente del Parque de Flora Nativa Benito Quinquela Martín. Y si conoce, si lo conocía y si tiene alguna referencia, porque sé que ahí es el único parque que tiene flores, plantas nativas, y ahí hay mucho colibrí. Buen día, Flor. Buen ¿Cómo día. estás? Bueno, ese lugar es hermoso y sí, es el patio de mi casa. ¡Qué maravilla! Mira, ¡qué maravilla! Sí, tengo el privilegio de vivir enfrente y bueno, es espectacular. Bueno,
a disfrutar, ¿no? Hay que siempre ir a los espacios verdes en busca de plantas, porque nos hacen bien, por supuesto, y hay espacios que tienen flora nativa, que en los últimos años se empezaron a incorporar, así que bueno, hay que disfrutarlos en las plazas, en los parques públicos, y está buenísimo porque uno de esta manera empieza a conocer plantas, viste, que tienen que ver con nuestro país, con nuestra región, la zona en la que vivimos, y ahí te das cuenta, ¿no? Cuando estás en los espacios verdes, cómo atraen a la fauna. Vos me dijiste que los colibríes, por ejemplo. Mucho colibrí y también, bueno, ahora hay cotorritas por todos lados, vi, pero me llamó la atención hace unas semanas que hay como muchísima más cantidad que años anteriores. Sí, por suerte. No sé si tendrá que ver. Sí, lo que pasa es que hay más incorporación de plantas nativas, hay más plantaciones en los jardines privados, la gente es como que ya este tema realmente le está dando un espacio y un lugar, es consciente, ¿no? Del poder de atracción de las plantas y de lo importante que es cuidarlas y conocerlas, porque bueno, son plantas que muchas de ellas están en lugares restringidos, entonces está bueno que se empiezan a plantar y por eso se ven más animales silvestres, porque por suerte empezaron a hacerse plantaciones, ¿no? Es como que hay más conciencia. Y en relación a los colibríes, hay una planta que les sugiero para traerlos. Por ejemplo, la salvia guaranítica, que es la hermosa. Salvia azul. Sí. No la conozco. Es preciosa, como dice Sergio, es una planta divina que atrae a muchos colibríes y también te sirve para poner en macetas, en macetones grandes, en suelo, y es hermosa la flor y además la cantidad de flores que tiene a lo largo de los meses, ¿viste? Esa salvia guaranítica la he visto inclusive en algunos canteros públicos en la ciudad. En Caballito vi hace poco todo un macizo de salvia guaranítica. Sí, hay muchas plantaciones, por suerte, y además dan color a la ciudad, ¿viste? Es como que son muy ornamentales. O sea que esto por ahí no lo tenemos que decir, pero digo, ¿puedo ir por Caballito y agarrar ahí, hacerme un esqueje y llevármelo a casa? No, mejor la compramos en el vivero. Claro, hay que también tener en cuenta esto, ¿no? Como que hay que tener mucho cuidado con los espacios públicos, ¿sí? Porque, bueno, estos parte del cuidado de la ciudad. Claro. Pero sí, no, aparte les podemos dañar a la planta también. Sí, o que van a hacer algunos encuentros. No des ideas. No, Flor. porque se puede dañar. Claro. Digo, pero es importante decirlo porque hay un montón de gente que lo hace y dañamos a la planta. No, total, sí, y es aparte atentar contra un bien público, voy a decir presa. Voy a ir presa. No, te estoy diciendo que estoy diciendo lo contrario. Sí, no, tal cual. No, está muy bien. Che, Soledad, ¿y cómo acondicionar el suelo? ¿Qué hay que tener en cuenta para cuidar el suelo? ¿Viste? A veces tenemos alguna maceta que decís, acá no me viene nada, pongo una cosa y no hay caso. ¿Cómo acondicionarlo de un modo natural? Bueno, eso, mira, que justo sacás ahora, ¿viste? El tema es súper importante porque muchas veces fallan las plantaciones o las plantas que tenemos por la calidad del suelo, cómo está, o lo mismo la tierra que tenemos en las macetas, el sustrato que tenemos en las macetas. Mira, te paso unos consejos. A ver, el suelo para las plantas nativas siempre tiene que ser un suelo que tenga compost, que sea un suelo liviano, aireado, que no esté compactado. O sea que mi sugerencia es que empiecen a cubrirlo cuando está así en esas condiciones, con muchas hojas secas. Ahora que se viene el otoño, hagan una cobertura de hojas secas en el sector ese, y eso después se va a ir desintegrando, se va compostando de manera natural en ese mismo lugar, y eso se incorpora. Eso va a ser compost a futuro. Claro. Eso va a mejorar. ¿Y la yerba del mate o el café va? Y ahí, bueno, eso tiene que ver con el tema del compost, que se realiza con los desechos quizás de la cocina. Pero no va directo a la maceta, quiero decir. No, ahí lo que hay que hacer es lo siguiente, a ver, yo siempre explico, ¿no? Para hacer un compost casero en la casa, bueno, hay que tener ciertas precauciones para que salga bien. Primero, tenés que mezclar, por ejemplo, una capa de hojas secas, marrones, con una parte de
pasto cortado, césped cortado, ramitas de plantas que cortaste, ¿viste? Porque podaste, y ahí si querés podés agregar un poco de café, yerba, alguna cosita, ¿viste? Que te quedó de vegetales de la cocina, ¿sí? Y de nuevo volvés a repetir las capas. Otra vez una capa de materiales secos, marrones, un poco de verde del jardín cortado, un poquito de lo que quedó de la cocina, y así ir como haciendo esta secuencia. Y la cáscara de huevo, que también vi que la lavan, la dejan secar, la trituran y la colocan también ahí. Bueno, todo eso va al compost, lo que sería el proceso del compost, directo a los jardines, ni a los suelos, ni a las macetas, ningún material, ¿viste? ¿Por qué? Porque si no está compostado previamente, puede generar daños en la planta, ¿viste? Porque puede quemar quizás a las plantas. Tiene que hacerse el proceso de descomposición de toda esta materia orgánica, claro, que llega al punto ideal del compost y ahí recién incorporarlo en las plantas. Claro, y pareciera que el secreto del compost, de todo esto, tiene que ver con la adecuada proporción de todo esto que hemos mencionado, que uno le va agregando naturalmente, ¿no? Una proporción adecuada de hierba, de ramitas, de huevo, cáscara de huevo, como decía recién Flor, ¿no? La proporción para que eso no termine haciendo olores o se termine descomponiendo y después nos sirve para lo que queremos, ¿no? Que es fortalecer el suelo. Claro, tiene que ser proporcionado. Por eso esto de la secuencia, ¿no? De lo seco con lo verde del jardín y un poquito de las cosas de la cocina. De las cosas, de los restos de cocina, podés poner poquito. Claro. Lo mejor sería poner de hojas secas, ¿sí? De los jardines, ramas, césped. Eso sería la mayor proporción. Y con respecto a la cáscara de huevo, hay que tener cuidado con eso, porque a veces puede perjudicar a las lombrices que después llegan al compost, sí, que son agentes súper importantes para la degradación del material. Mi sugerencia es que quizás la cáscara de huevo, mejor, no sé si colocar en el compost. Quizás, bueno, como precaución para no lastimar a las lombrices. Buen dato. Sole, volvamos a las mariposas un poquito. ¿Cuáles se ven en esta época del año en el jardín botánico? Y ahora se suelen ver muchas, por ejemplo, monarcas, se ven muchas espejitos, se ven también... Describílas brevemente, ¿cómo son? Bueno, monarca es una mariposa anaranjada que tiene unas venas negras en las alas y unas manchitas blancas en los extremos. Tiene un vuelo bastante particular, es como que va planeando, aletea, planea, y suele verse más o menos desde las 10 de la mañana, que entra más en actividad. Al mediodía quizás no la ves tanto porque se refugia, porque hace mucho calor, y después vuelve a volar a la tarde. Y después hay otra naranja que se llama espejitos, que es una mariposa más chiquita de tamaño, una naranja más alas, unas manchas plateadas que brillan con el sol. Y la borde de oro que nombraba recién es una mariposa grande de color negro y tiene en el borde del ala todo como una secuencia, ¿viste? De manchitas amarillas que justamente le dan su nombre. Qué linda. Hermosa, además. Vuela, ¿viste? Tiene un constante aleteo cuando está en las flores libando el néctar y es muy, muy vistosa. Bueno, muchas gracias, Sole. Contanos un poquito en el final de tus talleres, además de prestarte siempre a la difusión de también a través de tu Instagram y demás, ofreces talleres para aquellas personas que tengan ganas de involucrarse de un modo más directo. ¿En qué consisten? ¿Cuándo son? Bueno, si quieren pueden acceder a mi cuenta de Instagram y ahí hay un montón de información de talleres. Yo doy talleres en vivo por Zoom, que están buenísimos porque hay mucho diálogo, viste, es como muy fluido. Después también doy talleres grabados, entonces ahí las personas pueden acceder a verlos cuando ellos quieren y pueden, desde cualquier punto del país. Eso está buenísimo porque, les da mayor comodidad para aprender y además al ser grabados los pueden ver muchísimas veces. Eso está bueno. Y bueno, la verdad que son talleres lindos porque, hablan sobre diseño de jardines para atraer mariposas y colibríes, hay talleres que hablan sobre plantas nativas, hay talleres que
hablan sobre, por ejemplo, construcción de jardines verticales, sobre cómo es la metamorfosis de las mariposas, cómo es cuáles son las especies de mariposas que encontramos en la zona de Buenos Aires, cuáles son las técnicas de jardinería. Hay una linda, ¿viste? Como oportunidad para aprender a través de estos talleres. Ahí me está avisando Flor que tenemos algún mensaje para vos. Buen día desde Ramallo. Me llama la atención que tanto el cedrón del monte como la chilca de olor tienen flores blanquecinas, en lo contrario que uno piensa deben ser de flores coloridas. Bueno, excelente la pregunta. Sí, bueno, hay un montón de plantas para atraer mariposas, sí, a través de las flores. Justo nombré esas dos porque, bueno, me parece que tienen unos perfumes súper ricos y ahora con las floraciones es como que se destacan. Con a ver, flores para atraer a las mariposas, mi recomendación, así como en el top de atracción, están las flores que tienen forma de embudo, que son chiquitas, que son grupos de flores, y lo mejor es que elijan siempre flores de color amarillo, amarillo anaranjado, naranja. Esas son las más atractivas. Después pueden ser flores de color celeste, sí. No, que tenemos 3 mensajes más. Sé lo más sintética posible en las respuestas que siguen. Sí, ¿cómo no? Otro mensaje que dice, además de contar que frente a mi negocio en toda la cuadra no había ni un árbol y entre los vecinos plantamos en toda la cuadra árboles nativos, los cuales cuidamos entre todos este verano de mucha sequía. Próximamente tendrá su cartel de paseo de árboles nativos, los cuales también tienen la salvia guaranítica, hermosas flores lisáceas. Saludos, los escucho todos los sábados. Gracias. Buenísimo. Bueno, esto habla de la conciencia ambiental que estamos teniendo, ¿no? Cómo creció y el cuidado de las personas, ¿no? Hacia las plantas. Me pone re contenta. Ay, qué bueno. Este tipo de proyectos. Y acá una consulta que dice, por favor, consulten a la especialista qué plantas no se comen las hormigas negras. En mi jardín se comen todo. Alejandra de Villa Urquiza. Bueno, a ver, mi sugerencia quizás es que plantes, ¿viste? Alguna especie que tenga, no sé, como alguna planta que disuada a las hormigas. A ver, en realidad, vos tenés que pensarlo así, que las hormigas están comiendo esa planta y están haciendo como una poda natural. Ya sé que cuesta a veces entender esto, ¿no? Pero están haciendo una poda natural de esa planta y esa planta después va a volver a brotar. Con las nativas, no tenés mucho problema con eso. Muchas veces pasa eso con las plantas exóticas. Las nativas tienen que plantar, que son más resistentes. Sí, está bueno lo que decís, porque a veces nos agarra el ataque cuando vemos 5 hormigas o un desfiladero, decís, uy, acá me quedo sin nada. Y a veces eso ocurre, porque la verdad que a mí me encanta pensarlo así como que son una poda natural, pero si te agarra una colonia fuerte, por ahí te deja medio desnudo el jardín, ¿no? Sí, por eso siempre hay que plantar muchas nativas diferentes, mientras el jardín sea más diverso, mejor. Eso. Nunca plantar solamente 2 o 3 plantas en tu casa. La idea es hacerlo bien silvestre, variado, para que si alguna planta es comida o afectada por alguna enfermedad o no tiene tanto quizás como atracción visual, bueno, que sea compensada con las otras que acompañan. Claro. Bueno, Soledad, gracias por este rato con nosotros, lo mejor para el año que viene y bueno, nos seguimos viendo. Muchísimas gracias, Sergio, y muchas gracias a Flor y a Mariana de producción. Y bueno, cualquier inquietud que tengan las personas pueden seguir a través de mi cuenta de Instagram. La cuenta sigue. Repetí la cuenta que se cortó. La cuenta es Sole Mesía Blanco. Perfecto. Un gran abrazo. Un abrazo grande para ustedes. Soledad Mesía Blanco es técnica en jardinería, especialista en jardines de mariposas y docentes en la Escuela Técnica HIC. Sábado Verde, episodios semanales en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.